Se archivó el proyecto de ley para el matrimonio igualitario. ¿Qué significa archivar? Ni siquiera llegó a debate. Hoy vamos a hablar con el congresista Alejandro Muñante, que es tercer vicepresidente del Congreso de Perú, para que nos dé más detalles. Bienvenidos. Pero antes, no olviden de suscribirse y ponerle like para que tenga más visibilidad y que los legisladores de sus países se animen a ser tan valientes. Bienvenidos al primer video de este 2023. Vamos a empezar con el pie derecho. Vamos a empezar con buenas noticias. Se acaba de archivar en Perú el proyecto de ley para el matrimonio igualitario. Y tenemos aquí a uno de los encargados para que no se vuelva realidad. Tenemos con nosotros a Alejandro Muñante, que es tercer vicepresidente del Congreso del Perú. Bienvenido, congresista. Muchas gracias, Mamela. Encantado de estar aquí para poder compartir esta excelente noticia que es en realidad la secuencia de una serie de victorias legislativas en materia de la defensa de la vida y la familia que hemos tenido en el Congreso peruano. Perfecto. Entonces, por favor, cuéntenos de qué se trata, de qué consiste archivar un proyecto de ley y cuál fue su rol y qué fue necesario para lograrlo. Mira, ha sido importante la cohesión de un bloque denominado Bloque Parlamentario por la Defensa de la Vida y la Familia. Hemos constituido aquí en el Congreso peruano con congresistas de diferentes bancadas, la mayoría de oposición, pero también hemos tenido congresistas de bancadas oficialistas o de izquierda que de una u otra manera coinciden con nosotros en la lucha pro vida y pro familia, ¿no? Entonces, ellos han estado sumamente activos en estos temas. Hemos aprobado hace unas semanas en la misma Comisión de Justicia un proyecto de ley que le reconoce derechos al concebido. Hemos también archivado un proyecto de despenalización del aborto y el día de ayer precisamente nos ha tocado archivar un proyecto de ley que pretendía reconocer el matrimonio homosexual aquí en nuestro país. Y esto es porque en nuestro país, Pamela, gracias a Dios, no existe hasta este momento leyes de unión civil, no existen leyes de matrimonio igualitario, no existen leyes de aborto por causales. En otras palabras, estamos todavía invictos. Yo espero que mientras este bloque parlamentario esté en funciones en el Congreso de la República, vamos a seguir por esa línea. Este proyecto en particular pretendía que mediante una ley se reconozca las uniones homosexuales en nuestro país, cuando nuestra Constitución deja bastante claro que el matrimonio está conformado por un hombre y una mujer. Sin embargo, querían hacer la modificación mediante una ley, ¿no? Esto no ha tenido ningún tipo de respaldo, solamente 2 votos a favor de una comisión de más de 19 integrantes, ¿no? Nosotros hemos dejado bastante claro que en nuestro país, pues, la Constitución se respeta, que los tratados internacionales de derechos humanos también hablan de que la unión, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Se partió de una falsa premisa impulsado por las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque aquí en el país, que son congresistas de izquierda, ¿no? Ideal bastante progresista. Ellos comenzaron a argumentar de que el matrimonio era un derecho humano o que se trataba de un derecho humano. Nosotros lo primero que hicimos fue descartar esa narrativa. Hemos dicho que nuestro Tribunal Constitucional aquí en el Perú, en una sentencia que se dio ya hace algunos años, ha dejado en claro de que el matrimonio no es un derecho humano, que el matrimonio es una institución de derecho de familia, ¿no? Y que se accede a él a través del cumplimiento de ciertos requisitos y presupuestos. Descartamos esa posibilidad y dijimos, si se pretende cambiar el modelo de familia, lo que se tendría que hacer en todo caso es una reforma constitucional cuya aprobación pues amerita más de 87 votos en 2 legislaturas, cosa que no se presentó en ese proyecto. Por eso y por varias razones más, este proyecto fue archivado en la comisión. ¿Esto qué significa? Que no pasó el debate siquiera, ¿no?, de la comisión primigenia que revisa el proyecto y por ende no va a pasar al pleno del Congreso. Por tanto, el proyecto se archiva. Y si alguien quiere insistir con esto, tendría que presentarlo nuevamente el próximo año. Qué interesante, porque vemos que las leyes justamente se elaboran en el Poder Legislativo, pero vemos que en la nación vecina, mi país natal, Ecuador, por ejemplo, cuando se logró
esto del matrimonio igualitario, lo hicieron justamente por medio de la Corte Constitucional. Entonces, algo que estamos viendo regionalmente es el activismo judicial, en vista que nuestras constituciones ratifican la defensa de la familia, el matrimonio entre hombre y mujer, tienen que atropellar la Constitución para lograrlo. Entonces, incluso más allá de la perspectiva que una persona pueda tener frente a la institución de la familia, la institución del matrimonio, hay que respetar la normativa en cuanto a cuál es la vigente. Y esto es importante y agradezco que haya destacado, yo que dije justamente empezar con el pie derecho, que incluso hay legisladores de izquierda que tienen una concepción tradicional de la familia y por eso incluso, y también desde el respeto a las normas. Entonces, le felicito en ese sentido por lograr integrar tras ideologías y corrientes políticas. Y en ese sentido, le quería preguntar, ¿qué implica esto a nivel regional? ¿Perú va a ser como un pequeño David frente a Goliat? Porque vemos que estamos ante una marejada, ¿no? Y también ver un poco cuáles son las prioridades. O sea, tenemos países azotados por la paralización económica de la pandemia, a propósito la L, y realmente no es prioritario, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos depara y qué antorcha pretende Perú elevar en la región? Mira, nosotros nos hemos propuesto seguir siendo un bastión pro vida y pro familia en la región, junto con países como el Paraguay, por ejemplo, que también están ahí luchando. Hace poco nomás Paraguay descartó un proyecto político de educación con enfoque de género, ¿no es cierto? Ha sido una gran victoria para ellos. Estuvimos en el Congreso de Paraguay hace unos meses y hoy también el Perú está dando cátedra en ese sentido. Creo que es importante que podamos nosotros resistir y ser además un ejemplo para las demás naciones que esta agenda progresista sí puede tener una revuelta, ¿no? O sea, sí podemos nosotros hacer un desempate o podemos llevar adelante reformas para bien. Nosotros aquí en el Congreso estamos, digamos, enfocados en que estos proyectos progresistas, ¿no? Globalistas, y que también son impulsados por la izquierda progresista, no van a pasar en este Congreso. Y justamente la congresista que proponía este proyecto, sabiéndose derrotada, ¿no es cierto?, en cuanto a los votos, amenazaba con que su proyecto sí o sí se iba a aprobar, aun cuando el Congreso no quiera, lo podría hacer por las Cortes. Pero la congresista Paredes se olvidó, ¿no es cierto?, que justamente su caso, ella se casó con una persona, entre comillas, se casó con una mujer en México, ¿no es cierto?, y quisieron reconocer su matrimonio homosexual aquí en nuestro país. Iniciaron todo un proceso judicial que incluso tuvimos como una especie de bache porque un juez de primera instancia había validado su matrimonio homosexual en nuestro país a pesar que no existe ninguna legislación al respecto. Sin embargo, el máximo tribunal en nuestro país, que es el Tribunal Constitucional, descartó completamente esa posibilidad y declaró infundada la demanda de la señora Susel Paredes, reafirmando que en nuestro país, nuestra Constitución y el bloque de constitucionalidad reafirman que el matrimonio es la conformación entre un hombre y una mujer. En otras palabras, Mamela, no solamente el Congreso no resistió frente a embestida progresista, sino que también el Tribunal Constitucional zanjó de manera definitiva, mediante una sentencia constitucional inapelable, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, estamos muy contentos por eso. Muy interesante y se ve tanto a nivel parlamentario como judicial que se necesita de jueces valientes y de legisladores valientes que estén dispuestos a frenar. Y te doy un dato más, Ese Tribunal Constitucional que zanjó este tema fue el que nosotros elegimos hace unos meses atrás, ¿no? Poniendo a 6 nuevos magistrados, muchos de ellos profesionales de renombre, pero que entendieron realmente que su función era la de defender la Constitución, la de defender la legalidad, y como te repito, todas nuestras leyes aquí en el Perú hablan taxativamente de que el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Así es, como bien menciono, en la nación vecina del Ecuador no les importó la Constitución
Y nuestra Corte Constitucional, qué paradoja, porque fue justamente esta Corte a cargo de hacer validar, de hacer respetar, fue la misma que es la que está siendo presionada por organismos internacionales y dotada de activistas judiciales. Y me encanta que haya mencionado al Paraguay, que justamente tuve la oportunidad de entrevistar y publicar en el Panam Post. La Unión Europea ofreció, si no me equivoco, 38 millones de euros para un proyecto en educación que incluía ideología de género y convertir a los niños en activistas ambientales, que suena quizás bonito, pero sabemos que son sandías, verdes por fuera y rojos por dentro. Por medio del ambientalismo viene el autoritarismo y este discurso misántropo contra el ser humano, ¿no? Y haciéndonos creer que somos lo peor de la humanidad, que somos el problema cuando podemos ser la solución. Así que un aplauso para el querido Paraguay. Y lo digo sobre todo por las naciones de Centroamérica, de México. Quizás estamos un poquito más alejados los sudamericanos, pero sepan, en el resto de las naciones de habla hispana, en la madre patria, que Paraguay es un bastión de resistencia como lo es el Perú. En Paraguay, por ejemplo, tienen ciudades, Encarnación, si no me equivoco, dice a la entrada, ciudad en defensa de la vida y la familia. Entonces, saber que hay ese compromiso. Y en ese sentido, pasar un poco al lado oscuro, hablemos un poquito de las confusiones dentro de las alianzas. Así como vimos que dentro del otro lado puede haber cosas afines, tenemos a veces entre los nuestros quienes son funcionales. Y en el Perú esto es particularmente así en cuanto hay una izquierda caviar, que ustedes le llaman, que son los progresistas. Hay una izquierda más ortodoxa que no cede en materia social, pero también hay lo que llamamos una derechita cobarde o un centro flexible. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, sí, mira, en cuanto a la defensa de la democracia frente a un plan bolivariano, ¿no es cierto?, que emprendió el señor Castillo aquí en nuestro país, digamos que cohesionó a las bancadas de oposición de derecha, centro derecha y centro. Estuvimos juntos y unidos en más de una batalla para defender nuestra constitución, nuestra democracia, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de temas como este, ¿no?, el matrimonio igualitario, el aborto, allí se notan claramente las diferencias y podemos ver que algunos que se dicen de derecha o muy libertarios o liberales juegan al son del marxismo cultural, ¿no? Porque por un lado defienden las libertades económicas, pero por otro impulsan que el Estado se meta a regular la vida privada de las personas, ¿no?, quitándole las libertades a los demás de poder siquiera oponerse, ¿no?, con su expresión o su opinión a ese tipo de supuestas libertades. Lo que nosotros defendemos aquí en el Congreso y la bancada Renovación Popular sobre todo, es una verdadera derecha, una libertad que no se traduce en libertinaje, una libertad que empodera así la dignidad de las personas, pero que esa, digamos, el ejercicio de un derecho no puede implicar la abolición del derecho de un tercero, ¿no? Nosotros creemos que se tienen que defender todos los tipos de libertades y no una se puede imponer sobre otra. Entonces, tratamos de explicar nuestra postura, aunque se nos ve de ultra, súper, archi conservadores, pero tratamos de hacer entender que realmente el punto es que las personas pueden ser como ellos quieran. Nosotros no nos oponemos al libre ejercicio de su sexualidad, ¿no? Pero no se puede argumentar que bajo la libertad se puede, por ejemplo, regular sobre el matrimonio, cuando justamente lo que provoca eso es que el Estado crezca abrumadoramente y comience a cortar las libertades del resto que se quiera oponer por motivos de conciencia, por motivos de creencia, ¿no? Entonces, yo considero de que es necesario hacer cátedra en ese sentido. Lamentablemente, Mamela, también aquí tenemos ese libre progresismo, como algunas le llaman, derechita cobarde o derechita progre, ¿no? También hay sus referentes aquí en nuestro país, pero todavía, por el momento, gracias a Dios, no son muchos. Qué importante esto último, porque como bien señalan muchas veces hay quienes se denominan liberales, libertarios o centristas,
que nos dicen estamos por todas las libertades en plural y creen reducir el Estado, pero lo que no ven y que también acaba de exponer el congresista Muñante, agrandan el Estado. Así es. Entonces, alegan que en materia económica y política quieren reducir el Estado, pero en materia social lo agrandan. Y esto último es importante porque, como bien señala, al ser algo privado, al ser algo íntimo, se siente que está entrando el Estado, pero en realidad lo que están haciendo es metiéndolo. Entonces, es importante ver que muchas veces el discurso es lo que confunde de qué lado se está. Entonces, por eso tan importante la labor de los legisladores peruanos para que desde la retórica no se pueda infiltrar, no se pueda quebrar la institucionalidad. Y el tema de impactar el tercero es lo más importante, porque es que en el tema de la adopción, que es lo que, para lo que buscan el matrimonio, muchas veces no se está priorizando al menor, sino haciendo creer que no solo el matrimonio es un derecho, sino que tener un hijo es un derecho, y se está relegando el derecho del menor a tener una mamá y un papá. Entonces, muy importante no confundir libertad con libertinaje y a su vez ver a quién se está atropellando y a quién se está priorizando. Entonces, muchísimas gracias. Si quiere dejarnos un mensaje final, bienvenido y vuelva al Congreso. Muchas gracias, Mamela. De verdad que desde aquí a todas partes donde podamos llegar con esta grabación, este video, es para alentarles de que sí se puede hacer una política decente y valiente, una política firme, decidida, ¿no es cierto? Porque nos estamos enfrentando sin duda alguna a grandes monstruos, ¿no? Que inyectan grandes cantidades de dinero para poder relativizar la vida humana, para poder cosificar al ser humano en base a un falso progreso, ¿no? Entonces creo que es importante que figuras como la tuya y diversos personajes a nivel de la región puedan seguir influyendo sobre la opinión pública de tal manera que podamos seguir quitándole espacios a la izquierda progresista de ese discurso falaz que nos llenan por todos lados, ¿no? Pero mientras exista una voz disidente, pero sobre todo una voz valiente que no tema al estigma, que no tema al descrédito, creo que vamos a seguir conquistando espacios. Y desde aquí, desde el Perú, seguiremos firmes en esa lucha. Es una lucha constante y permanente. No es que creemos que ya archivando el matrimonio homosexual ya la cosa acabó, no. Seguramente vienen con más fuerza el próximo año, pero aquí estaremos mientras el pueblo peruano nos dé esa confianza. Aquí estaremos firmes y decididos para defender la vida y la familia. Y un saludo para todos los amigos ecuatorianos y de todas partes donde nos puedan estar viendo. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Hola, soy Mamela Fiallo Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente. Estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.